Con mucho agrado accedí a la invitación de parte de la Escuela de Naturopatía de Uruguay, en la persona de Isabel Jost, para hoy brindarles a todos quienes nos acompañan una información que está relacionada en parte con estudios epidemiológicos nuestros y en parte con el conocimiento que se está generando en torno a lo que es un aspecto que es muy importante y va a adquirir más importancia con el tiempo, que está centrado en el consumo del hierro de la vida. En el caso particular de hoy, lo que vamos a referirnos es a cómo el manejo del hierro está vinculado con las probabilidades mayores o menores de desarrollar cáncer. Hemos hecho algunos estudios, arrancando en el año 17, es decir, que son muy recientes y todavía siguen en marcha, por supuesto. Pero queremos hacer toda una fundamentación respecto a lo que es esto, porque han habido avances en el inicio, en la década inicial de este siglo, que empezaron a darle una forma diferente a lo que es ese conocimiento sobre el Internet. Para empezar hay que ubicar un detalle que no es menor. Las fuentes de hierro de los alimentos están centradas sobre todo en las carnes. Las carnes rojas son las que tienen más. ¿Qué llamamos carnes rojas? Fundamentalmente carne de vaca, de oveja, ternera, y la literatura en general incluye las carnes de cerdo. También las carnes procesadas, hay algo menos, pero el aporte puede ser muy importante. En este caso, nosotros particularmente lo estudiamos así, incluyendo el jamón, pero bueno, algunos tienen más que nada ubicado en este rubro de carnes procesadas todo lo que es curado por los intermedios, como lo que puede ser lo de la industria del chasis, frankfurter, tocino, salami, chorizo, salchichón. Y bueno, en las carnes blancas también hay un contenido de hierro que es bastante menor. Hablamos de aves y pescados fundamentalmente. En general, se podría redondear en que es la cuarta parte de un promedio de lo que es el aporte de hierro que está presente en las carnes rojas. Y bueno, en el estudio de la influencia de algunos consumos, como el caso de las carnes rojas, sobre lo que puede ser el desarrollo de algunas patologías, aquí les pongo algunos ejemplos de la literatura. Cada 100 gramos por día de consumo de carnes rojas aumenta los riesgos, es decir, la probabilidad de desarrollar, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un ACV, en un modesto porcentaje, el cáncer de mama también, la mortalidad cardiovascular del 15%, lo mismo que la diabetes, el cáncer colorectal un 17% e incluso el cáncer de próstata avanzado un 19%. Esto es solamente una señal indirecta, porque las carnes rojas involucran muchas otras cosas más que el hierro, y además están los métodos de cocción que también influyen sobre sus propios componentes. Si nos referimos a la mortalidad y a la incidencia en temas cardiovasculares, acá hay algunos datos, no vamos a entrar en detalle, pero de hecho es bueno que ustedes los vean, en cuanto a que cada 50 gramos por día o cada 100 gramos por día de alguno de estos tipos de carnes aumentan los porcentajes de la mortalidad o de la incidencia. Pero es interesante el contraste que se genera al momento de hablar de la dieta mediterránea. Un estilo dietario que, aunque tiene sus variantes, en general tiene un consumo promedio de carnes rojas de 2 veces por mes o como máximo 2 veces por semana. Es bastante moderada en ese consumo. Así que, mientras que por un lado lo que tenemos arriba en esta tabla representa un poco lo que es el estilo de alimentación occidental típico, dieta carnívora, como pasa mucho en Uruguay, en La Plata, en Norteamérica, buena parte de Europa. El mundo ha tendido a tener este tipo de alimentación. En cambio, en regiones en torno al mar Mediterráneo, más allá de las diferencias, las cosas son diferentes en este aspecto de carne. Hace 25 años, este primer trabajo que publicamos en los originales hechos
se relacionaba con lo que era el consumo de carne, grasas y riesgo de cáncer de mama. Es un estudio caso control en torno a unas 900 pacientes, que ya ponía de relieve que el efecto más fuerte había sido observado para la carne roja, hablando de, en este caso, por ejemplo, un riesgo de 4 veces comparado con el riesgo que tendría mujeres que no consumen, o que consumen una vez por semana, pero 4 veces en el caso de consumir 4 veces por semana o más. Es decir, que la consumidora frecuente de carnes, globalmente hablando, y de carnes rojas en particular, aumenta varias veces su probabilidad de desarrollar cáncer de mama, habiendo aislado eso de otros elementos que pueden estar en juego también. Quiere decir que la franja de consumo del más bajo riesgo respecto a esta enfermedad está en aquellas que o no consumen carne roja o que consumen hasta una vez por semana. Y aquí en particular con un desglose de esta gráfica, un desglose en 3 tipos de carnes, un tipo de modalidad de la carne en cuanto a su cocción. Revelamos, por ejemplo, porque esto surge de ese mismo estudio que citaba recién, acá, por ejemplo, en blanco, que aparece primero, ¿no? Estos 1, 2, 3 y 4 son la división de los consumos en 4 categorías. El 1 es el consumo más bajo, el 4 es el consumo más alto, y el 2 y 3 son los consumos intermedios. Entonces, consumir carne hervida al estilo del puchero, por ejemplo, tipo cazuela, no representa un aumento de riesgo. Ustedes ven que tiene aquí en la columna de la izquierda que las bajas consumidoras tienen riesgos muy similares a las altas. La historia cambia si la carne se consume a la parrilla. ¿Por qué? Porque comparado con las bajas consumidoras, aquí el consumo más alto está duplicando el riesgo, 2.21. Y la carne frita, lo que sería nuestra tradicional milanesa, las consumidoras frecuentes, tienen un riesgo de 5 veces. Así que ya esto nos muestra que el aporte de carnes, en este caso carnes rojas, marca diferencias según su forma de preparación. Es muy complejo. Nosotros vamos a referirnos hoy al hierro porque inevitablemente se volvió un tema de análisis por separado. Pero hay que tener en cuenta que se asocia a muchas cosas. Sacado de distintas fuentes, nosotros acá tenemos lo que es una representación de tablas del consumo de carne por persona por año en el Uruguay, en una secuencia de unos 15 años. Entonces, la carne bovina, es decir, la carne vacuna, ha tenido un aumento, considerando como base el año 2005, importante porcentualmente. La carne ovina, que sería del lado de oveja, ha bajado bastante también en relación a lo que era su valor original. La carne porcina aumentó notoriamente, es decir, todo lo que representa el cerdo está más que duplicado. Y la carne aviar, quizás representada mejor en el caso del pollo, también ha tenido un aumento. Es un aumento con una presencia importante. Pero esto lleva a que superamos, entre todas las carnes, por persona en Uruguay, los 100 kilos. Acá están 101 kilos por persona por año. Eso es una cantidad muy elevada, porque la base sigue siendo la carne de vaca, que está en torno de 60 kilos por persona por año. Vamos a ver ahora, si tomamos en cuenta estos casi 60 kilos por persona por año de carne de vaca, significa que hay un consumo promedio semanal de 1.14 kilos. O sea, 1 kilo 140. Y esto incluso, visto hasta por día, representa un promedio de unos 163 gramos. Pero veamos qué importante esto, ¿no? Porque en Uruguay solo la carne vacuna ya está representando más del doble de los 500 gramos por persona por semana, que es lo que la Organización Mundial de la Salud sugiere como un límite de consumo saludable. Es decir, considerando que nosotros tenemos que tenemos la aptitud basada en cómo estamos diseñados biológicamente, la posibilidad de consumir
en forma omnívora. Tenemos chance para consumir algo de origen animal y las carnes son también. Pero estamos superando abiertamente lo que es la recomendación internacional. Y yendo en particular al hierro, bueno, que no vamos a decir nada nuevo al mencionar que es un mineral que es esencial para la vida. Y entre todas las funciones que tiene, que son muchas, lo usamos fundamentalmente para el transporte del oxígeno, ¿no? A través de la hemoglobina de la sangre, lo que le da el color rojo a los glóbulos rojos. Pero también se usa para elementos de construcción del ADN, de los núcleos. Es decir, que toda vez que hay una célula que se divide y forma otras u otra que sigue luego, ese proceso insumido el hierro. También participa en reacciones de metabolismo energético, es decir, de lo que es el funcionamiento, la creación y gasto de energía. En el organismo en promedio hay unos 4 o 5 gramos. Mayormente eso está, podemos decir, 70% está en la hemoglobina. Así que lo tenemos circulando en la sangre de la mayoría. Y en el caso de estas sociedades, estos países donde hay una dieta occidental característica, se estima un promedio de 15 miligramos por día de la ingesta de hierro, que es un nivel alto. Es un nivel alto. Ahora después vamos a ir viendo. El tema también pasa porque, bueno, algo se pierde, ¿no? Por día, pero muy poquito, entre 1 y 1 miligramo. No hay mecanismos previstos para perder sangre, salvo las mujeres en el ciclo reproductivo que tienen sus periodos menstruales. Vamos a ver entonces el contenido, globalmente acá con grandes grupos, de lo que puede ser el hierro, para tener una idea de nombres y de fuentes. Cuando hablamos del hierro animal, acá tenemos ejemplos de una carne vacuna, carnes procesadas y carne de pollo. Mientras que por acá tenemos un hierro que hablamos que se llama hierro de plantas, para no decirle hierro vegetal, que además de estar en los vegetales, puede estar en otros elementos como las legumbres e incluso la fruta. Entonces, esta denominación grande también ha servido para que la estudiemos en los estudios epidemiológicos sobre cáncer. Hierro procedente, el calculado de lo que está en los alimentos de origen animal consumido y el hierro proveniente de los alimentos de las plantas. Ahora bien, da la casualidad, o bueno, surge la situación de que mientras todo lo que son las plantas aportan un hierro que se llama hierro inorgánico, en los animales nosotros tenemos hierro de los dos tipos, el orgánico y el inorgánico, un poquito, pero hay de los dos. Entonces, cuando estamos comiendo carnes, estamos comiendo los dos tipos de hierro. Y esto va a ser importante, porque lógicamente que hay un distintivo propio, que es el orgánico, pero está combinado, está asociado, está mezclado. En el caso de las carnes rojas, por ejemplo, nosotros tenemos establecido, según lo que hay en la literatura, que en torno a un 69% es algo que está haciendo hierro de tipo orgánico y un 31% de tipo inorgánico, igual que el de los vegetales. Las proporciones son distintas, pero igual son muy altas, ¿no? Para cuando hablamos de las carnes procesadas. Aquí tenemos 39% del hierro orgánico y del hierro inorgánico ya es la mayoría, 69%. Y terminan de ser distintas las cosas cuando hablamos de pollo, de aves en general. Porque acá tenemos solo un 26% de hierro orgánico y un 78% de hierro inorgánico. Esto está marcando que, insisto, que comer alimentos que provienen de las plantas nos da un tipo de hierro solamente, pero comer alimentos animales nos da de los dos tipos de hierro. A esto
que es el hierro orgánico, el que está exclusivamente en los animales, lo llamamos hierro hemo, el tipo hemo. Ustedes lo pueden ver en la literatura con nombres parecidos. Y a todo este, que es el hierro inorgánico, se le llama hierro no hemo, hierro no hemínico. Esto va a determinar muchas cosas, porque el organismo humano diferencia estos tipos de hierro de acuerdo a cómo los procesa. Aquí vemos, por ejemplo, que en el caso del hierro hemo, el hierro netamente derivado de animales, se absorbe con facilidad a nivel intestinal y esto no se puede controlar. No se conocen mecanismos biológicos que regulen esta absorción. Eso es un punto muy importante. Y en forma contraria, lo que ocurre con el hierro no hemo, volvemos a decir, algo lo aportan los animales, pero es lo que aporta exclusivamente el mundo vegetal, el mundo de plantas. Este hierro sí puede controlarse, porque se ha investigado y se ha visto que hay elementos que le permiten una regulación que es bioquímica y hormonal, desde la absorción. Cuando nosotros ingerimos hierro y tenemos un stock ya cubierto, el organismo a nivel del intestino ya, le pondría freno a este hierro no al hierro de las plantas. Nosotros con un consumo que esté basado en plantas, no vamos a tener exceso de hierro porque al haber sensores que indican ya está cubierta las necesidades, no permiten absorber más. Pero ¿qué pasa? Al ingerir alimentos como las carnes, nosotros en una proporción importante le damos entrada a ese hierro porque se absorbe igual y no tiene frenos. Entonces, no importa que haya un stock suficiente, el organismo no le pone frenos para absorber ese hierro. Y la historia va determinando, en lo que sería la evolución de las edades, que esto puede ir acompañado de parte de los procesos que nosotros conocemos. Procesos que abandonan la salud y dan cabida a enfermedades, por la propia posibilidad de acumular hierro. Aquí en una escala, sin hablar de edades concretas, pero ustedes ven que tanto para un sexo como para el otro, nos encontramos con una situación que nos va mostrando desde el nacimiento, pasando por la niñez, juventud, madurez y puede ser ya la senilidad o ancianidad. Aquí, claramente lo que hay que apreciar es que la mujer tiene una ventaja durante un tiempo, que es el periodo reproductivo. Promedialmente lo ponemos como límite entre los 12 y los 50 años. En ese periodo, hoy yo mencionaba más temprano, las menstruaciones representan pérdidas importantes mes a mes, aunque tengan las interrupciones de algún embarazo u otros motivos. El hecho es que es un periodo en el cual las pérdidas son importantes y en el caso de haber excesos en el estilo de alimentación, esas pérdidas permiten una nivelación saludable. En los tiempos aquí a la izquierda, con lo que es la, la lactancia, la niñez, hasta la adolescencia e incluso la juventud temprana, al estar creciendo se necesita mucho hierro, en los dos sexos. En el hombre incluso hasta un poquito después, en torno a los 20 a 25 años más bien. Pero después de que se termina el crecimiento, el desarrollo, si las dietas siguen aportando mucho hierro, tenemos el riesgo de que en el caso de los hombres, como no hay mecanismos de pérdida biológica, se acumula. Quiere decir que en ambos sexos, cuando se llega en torno de los 50 años, nosotros estamos enfrentando dos situaciones teóricas propias. La mujer ha perdido bastante de ese hierro que puede ser excedentario y el hombre no, se lo ha quedado todo. Y esa edad en adelante muestra
un panorama en lo que es el desarrollo de enfermedades crónicas, cáncer inclusive, muy distinto. El hombre tiene más patologías. Sus consumos pueden haber sido mayores en esto, pero además de todo su eliminación es menor. Quiere decir que lo que se creyó mucho tiempo que podría ser un efecto de protección hormonal para la mujer, que de hecho los estrógenos, algunas cosas brindan protección y entonces hay que reconocerlo, pero mucho puede deberse al nivel del hierro que se está acumulando en esos organismos. Y a medida que la edad avanza, la mortalidad en el caso de los hombres es notoriamente mayor, tanto que hay digamos, una disparidad en la población remanente que lleva a que la población femenina tiene un número muy importante por encima de habitantes, por encima del sexo. Aquí, además, nosotros tenemos que hacer una, una mención al hecho de que las necesidades de hierro cambian en el curso de la vida. Pero ¿qué ocurre? Ese aporte constante, vamos a ponerlo con los números reales. La mujer adolescente y joven puede requerir un aporte de 18 miligramos por día. Si la dieta le da 15, está cerca, pero puede estar hasta un pequeño déficit. En la juventud también, hasta en las edades del periodo reproductivo, las demandas de hierro son importantes. Cuando viene en pausa, la necesidad de la mujer baja a 8 miligramos por día. Entonces, si yo le doy 15 en promedio y necesita 8, están sobrando 7. Si el mecanismo de pérdida es de 1 o 1,5, igual va a estar acumulándose 5 o 6 miligramos todos los días. Y hay problemas que ahora vamos a ir viendo por exceso de acumulación de este mineral. Entonces, en esta gráfica, en esta imagen, nosotros lo que comentamos es un hecho real que hay que reconocer. Como los humanos y otros mamíferos no tenemos un mecanismo para una excreción controlada del hierro, la regulación del contenido de hierro corporal depende del control sobre la absorción. Cuando hay un exceso de hierro en el organismo, es perjudicial para la salud. Muchas poblaciones carenciadas pueden tener problemas por la inversa, porque no tienen suficiente hierro, problemas de crecimiento, problemas de orden biológico variado. Pero el tema está en que hay poblaciones que cuando se alimentan pueden estar ingiriendo de más y permanentemente. Entonces, el problema lo tenemos que redondear o resumir en esto que figura acá abajo, que es, aumenta el daño celular por exceso de oxidación y de inflamación. Les voy a mostrar acá, esto es algo que pretende ser didáctico, que tomó varias horas para armarlo y está resumido, pero yo creo que da los fundamentos necesarios. No se compliquen demasiado con los nombres porque no estamos familiarizados con todo lo que aparece. Vamos a reconocer primero que del hierro de la dieta hay posibilidades de que se transporte por transportadores. Esta proteína de transferrina es muy importante. La transferrina la va a llevar el hierro, a depósitos. Hay una conformación de un hierro que se llama LIP, la sigla en inglés, que es un pool intracelular. Ese hierro así permite que vaya a depósitos como si fueran grandes galpones, donde después se va a ir distribuyendo con los usos que la demanda implica. La formación del hemo, por ejemplo, a lo que son los depósitos aquí figura como FS, que son los de sulfuro ferroso, son muy importantes porque tienen una forma ya preparada para liberar rápido a usos muy conocidos. También forma parte de enzimas, proteínas en general, en muchas reacciones bioquímicas. Aquí figura después, luego de tener estos destinos prioritarios, que si hay un hierro excesivo, el hierro se asocia a la
ferritina. Es una molécula muy poderosa, bastante realmente. ¿Por qué? Porque la ferritina permite, como si fuera una especie de gran tren que tenga vagones, 4.500 moléculas de hierro especialmente que puede tener este depósito ferritina. Entonces, si hay mucho, hasta eso se supera y entonces puede llevar a lo que está apareciendo abajo, a que elementos que son de la bioquímica de la inflamación entren en juego. Interleuquinas son proteínas específicas, las 6 en particular de la inflamación. Aumenta la actividad de estas enzimas que se llaman ciclooxigenasa 1 y 2, la prostaglandina E2, que es un elemento vinculado a la inflamación, al dolor, y bueno, también se forman estas adipoquinas o adipocinas que tienen una gestación, una actividad en el tejido adiposo. El hierro empieza a complicar las cosas en varios tejidos, en varios órganos. Pero siempre el rol que está prevaleciendo es el de vincularse a la inflamación. Por eso el ácido araquidónico, que son las grasas omega 6, proinflamatorias, va a tener aquí un medio como para poder formarse más. ¿tá? Y en eso tenemos que tener también formas de antagonizarlo, con el aporte de omega 3, por ejemplo, porque si no está estimulado este elemento, este ácido graso, que si bien es esencial, en exceso está acompañando un proceso de inflamación. La inflamación, a su vez, lleva a que una hormona que se produce en el hígado, que se llama hepcidina, aumente su actividad. Es como una especie de director de hormona. Y a la vez, la hepcidina, cuando sube, cuando hay inflamación, hace que baje la ferroportina. Nombres que complican, pero que es importante. La ferroportina es una eh, proteína que viene a ser la exportadora de hierro. Si la ferroportina, que es exportadora, está baja, no hay exportación. O sea, no se facilita la salida del hierro de las células donde está guardada a otros lugares. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque mientras haya inflamación y entonces haya mucha, ¿no? Está controlado para mal esto. ¿no? La ferroportina tiene que estar en niveles adecuados. Si no, entonces, como ven la flechita que apareció aquí, aumenta el hierro intracelular. Este hierro excesivo está produciendo oxidación e inflamación. Pero estos círculos viciosos son complejos, no los podemos romper así. Aquí hay una suerte de retroestimulación para que todo esto, si persiste, haga estragos. También tenemos otro efecto, que esto ya lo vincula con lo hormonal, y esto va de la mano de lo del cáncer de mama, tema que también estudiamos que permitió comprobar que en la población uruguaya, en un estudio que quedó en curso, que hicimos en 2019, también en mujeres españolas, nos permitieron estudiar así, también mujeres españolas se experimenta el mismo hecho. El consumo elevado de hierro aumenta el riesgo de cáncer de mama. Esto es algo que se sabe. Aumento de la actividad de aromatasa. ¿Qué es la aromatasa? Es una enzima que es la que transforma hormona masculina a hormona femenina. Es decir, que de un andrógeno produce estrógenos. Y esto es un aspecto clave en el desarrollo de cáncer de mama, tan clave que parte de la medicación que se da a pacientes es inhibir la acción de esta enzima, inhibir la aromatasa. Así hacemos que los estrógenos no aumenten mucho, porque si no hacemos nada, van a aumentar. Fíjense que aquí está dado un vínculo, claramente, un vínculo entre lo que es algo dietario, como lo del consumo de hierro, y una actividad hormonal. Entonces, la paradoja que se da mucho es que en el mundo médico oncológico ¿tá? Se trata como corresponde inhibiendo la aromatasa. Se inhibe la aromatización o se trata de controlar lo posible. Pero sobre el aporte de hierro o no se dice nada
o se lo menoscaba, diciendo como que no es importante, ¿no? Cuando eso no es así. Entre varias razones por las cuales hay que bajar un consumo de carnes rojas, ni que hablar de carnes procesadas, que ya son documentadas como cancerígenas en la OMS, parte de los argumentos son: el ácido araquidónico, las grasas omega 6, las que están en los aceites de girasol, de soja, de maíz, en las margarinas vegetales, ¿no? Todo eso también estimula, aumenta la producción de estrógenos, ¿no? Pero no de cualquier estrógeno, aumenta lo que son los malos, los que son muy activos, ¿no? Otra cosa que también a veces se niega completamente. Vamos viendo cómo consumir mucho hierro por las vías conocidas y consumir las fuentes de grasas omega 6 es una combinación perjudicial. Cuando estamos hablando de comer mucha milanesa, como vimos que se pudo demostrar hace 25 años, es lógico, ahora que conocemos más mecanismos, pensar de que es absolutamente permitir que una mujer que quiere prevenir un cáncer de mama, por ejemplo, o que ya tiene, permitir que siga consumiendo milanesas. Total, es como si fuera lo mismo. Absolutamente lo contrario. Y los estrógenos encima, se aumentan mucho, perturban el sistema de control de la presión arterial, el sistema de renina-angiotensina arterial. Entonces, esto puede ir de la mano de la producción de un cuadro que es el de el síndrome metabólico. Obesidad sumada a hipertensión, trastornos en colesterol, triglicéridos y la insulinoresistencia, que en definitiva, como consecuencia, la insulinoresistencia, si está presente, ¿qué hace? Atrapa adentro de las células la grasa que no puede salir para generar energía y facilita el ingreso de glucosa. En células tumorales esto es una fiesta. Bueno, la obesidad también está eh, generando una conexión a partir de lo que es eh, este hierro intracelular asociado a las ferritinas por sí mismo, porque aumenta el riesgo de obesidad, sí. Y por supuesto, donde hay obesidad y se mantiene en el tiempo, hay inflamación. A veces los lípidos adentro de las células perturban tanto las funciones que empieza a generar lesiones, daños, y esos daños se hacen notar, el organismo es avisado de que hay que reparar los daños, ahí viene el sistema inmune y se produce inflamación para tratar de reparar algo. Se torna insoportable, porque además el sistema inmune se ocupa de eso, pero no se ocupa de repente de lo que debería: virus, bacterias, parásitos y también células anormales. En este sentido, la inflamación por sí misma también estimula la aromatasa. Vemos que acá hay círculos viciosos varios, no podemos negarlos. Pero por suerte esto también tiene formas como para intentar atenuarlo, porque se ha visto que los propios estrógenos inhiben este aumento de epsilina, de la hormona esta maestra. Por lo tanto, pueden ayudar los propios estrógenos a ponerle un freno. Pero claro, puede ser poco por sí solo, ¿no? Hay que ayudar, hay que ayudar. Aquí, poniendo de nuevo la escala de lo que son las necesidades de hierro en stock, vamos a ver, por ejemplo, que el stock de hierro, a ver, me pasé acá, pero lo voy a comentar. El stock de hierro varía y va siendo necesario cubrirlo ese stock. Pero al momento de generar ya eh, un desarrollo completo del organismo, las necesidades varían. Y nos encontramos con que si la dieta sigue aportando, ese stock era chiquito en las edades tempranas, es un poco más alto en el tiempo de juventud y madurez, pero aquellas señoras las que pasan los 50 años en adelante hasta la ancianidad, tienen un stock altísimo, que supera por lejos aquellos 4 o 5 gramos que yo les había dicho unos minutos atrás. Eso es lo que hay que tratar de evitar, porque eso va asociado como exceso al desarrollo de patologías, donde acá yo lo ejemplifique más que nada con el tema de
Estamos hablando de oxidación, además de inflamación. La oxidación es un fenómeno que es inevitable que se produzca por la combustión de componentes energéticos que ocurre en esta usina que tiene la célula, las usinas que son las mitocondrias. Así que no podemos evitarlo, pero hay que tener antioxidantes en producción propia y aportados sobre todo de las frutas y verduras, para que neutralicen los efectos perjudiciales. Aquí nosotros tenemos eh, los dos destinos que habíamos destacado al principio, fundamentales para el hierro. Los grupos hemo, el que está en la sangre, en la hemoglobina, y los clusters o agrupaciones de sulfuro ferroso, que son formas geométricas donde hay varios hierros y que fácilmente se intercambian. No hay que armar una conexión con hierro porque ya está hecho una especie de estructura primitiva. Bueno, esto es básicamente para mencionar como que la situación. Si la epsidina, la hormona maestra, es baja, ingresa hierro, pero también sale. Se puede exportar bien. Cuando la epsidina es alta, ¿se acuerdan que hemos dicho? Baja la ferroportina, entonces ingresó hierro, se queda atrapado y cuesta que salga. Entonces hay una acumulación intracelular que es perjudicial. Esto simplemente es un esquema para explicar aquello. La realidad nos muestra, según todo lo que se ha investigado, sobre todo en la primera década del siglo, que el rango fisiológico adecuado es muy estrecho respecto al hierro. Es fácil caer en una situación de déficit y es fácil caer en un sector de exceso. Entonces, se considera la epsilina, la hormona esta, como un gran regulador de hierro que tiene el organismo, en particular para nosotros el organismo. De los tipos de hierro, ya hay literatura que habla de que la evidencia en cuanto a que el hierro tipo hemo, el de origen animal, contribuye a mecanismos de cancerización. Se ha visto sobre todo vinculado a los consumos de carnes rojas y procesadas, ¿no? Todos los mecanismos son muy fuertes, se conocen, y eso ha llevado a que, por ejemplo, se pudiera asignar una característica de nivel 2A de probable carcinógeno a la carne roja, pero de nivel 1 a la carne procesada. Es lo mismo que pasa con el tabaquismo. El fumar representa un nivel 1 de carcinógeno, de agente carcinógeno. ¿Por qué? Porque no es la potencia la misma, la carne procesada y el tabaco. No, es nivel 1 porque tienen evidencia suficiente, epidemiológica, experimental, clínica, para que a nivel humano podamos decir que genera eh, probabilidades mayores de desarrollar cáncer. Esta monografía, donde saqué esto que comentaba acá, es muy reciente, esto es de 2018, está en inglés. El volumen 114 de las monografías técnicas de la IARC, la Agencia de Investigación Internacional de Cáncer, y está focalizada en el tema de carne roja y carne procesada. Es un volumen gigante, creo que son como unas 400 páginas, pero tiene todo. Incluso hay citados algunos estudios uruguayos, eh, pero digo, es muy grande lo que hay de evidencia. No va a estar aquí lo que les decía de los estudios nuestros y otros que son posteriores o hechos cerca de esas fechas. El tema del hierro no se queda solamente con el exceso posible de la carne o las carnes. La harina está representando un tema potencial, de potencial preocupación también. ¿Y por qué? Como muestra este mapa mundo, el estatus de fortificación de la harina es algo que si bien tiene algunas pequeñas variaciones, se considera muy importante para el combate a muchas enfermedades por falta de hierro. En este caso se agrega también lo del ácido fólico, que también se fortifica. Uruguay, igual que
toda América, igual que parte de países africanos, igual que Oceanía, algunos de Asia. Son 78, o eran 78 hasta el año pasado, países que fortifican con hierro la mina. Hay algunas de estas sociedades, algunas, unas cuantas, que por carencia de la población, que no acceden a consumir carnes, sobre todo, les hacen un aporte de hierro a través de la harina, con todo lo que se hace, empezando por el pan. En otras sociedades, como lo que puede ser aquí en Norteamérica, el Río de la Plata, de Australia y Nueva Zelanda, son sociedades productoras de carne y consumidoras. Entonces, puede darse el caso que si la población consume mucho pan blanco, harina, digamos así, a través de fideos, de pastas, de lo que quieran, el hierro que ingresa allí, que se le ha puesto a la harina, puede ser, junto con el de las carnes, excesivo. ¿Por qué se le ha puesto? Porque la harina es molida en general. Estamos hablando de harina blanca. La harina blanca, al momento de ser molida, pierde porcentajes importantes de nutrientes. Ustedes ven aquí, por ejemplo, como de un 100% original, en una cantidad de lo que sería un trigo integral, por ejemplo, todo lo que se pierde para tener una harina blanca. Estamos hablando que quedan 40, 30, 20 o menos por ciento de estos elementos. Esto es vitamina B1, esto es vitamina B2, la vitamina B6, el folato, el hierro y la vitamina B. Entonces, la molienda de esto le quita los elementos nutritivos, estos y otros, y después se le agrega para compensarlo. Se le agrega cantidades parecidas a las que perdió. El tema está en que ese hierro que se le agrega no es el mismo que se le sacó. Uno piensa, los ciudadanos deberíamos tener derecho a elegir en las góndolas de los comercios donde venden si uno quiere harina blanca, fortificada o no. Como está dispuesto por decreto de hace 16 años, eso no es posible. Quien quiere consumir como debe ser, tiene que consumir harina integral, que esa por ley no está en. En febrero fue justamente, de 2005, se estableció lo que figura aquí en este decreto. Entonces, la forma que se le agregó y la cantidad es una cantidad estándar que se ve mucho en el mundo. 30 miligramos por kilo de hierro, que es sulfato ferroso sobre todo. Entonces, cuando ha perdido cerca de 20%, si esa carne tenía, pongámosle, 40 miligramos por kilo, quedó con 8 o 10. Entonces, le agregan 30 y más o menos tiene los mismos 40 que de origen. Pero les decía, esto no es lo mismo. La harina integral tiene 40 o 50 miligramos de hierro. Con este hierro, nosotros, gracias a la biología, no tenemos problemas, porque si estamos cubiertos suficientemente, nuestros intestinos no van a absorber más. Pero el hierro que se le agregó a la harina blanca, que consumimos con esta forma u otras, más o menos unos 40 miligramos, este hierro opera como el hierro hemo, se absorbe. El objetivo es ese, es justamente que se absorba lo más posible. Entonces, estamos absorbiendo quizás de más, porque sobre este hierro no hay control. Así que pensemos en la población uruguaya, carnívora, y aquellos que comen mucho pan o comen mucha harina blanca a través de las vías que siguen. Pueden estar incorporando cantidades ya altas por la cantidad de carne, ni que hablar con el agregado. Esto es un tema no menor, no menor, porque el hierro no hay que verlo como que viene todo como el problema. Acá tenemos que pensar en esto, repito, y acá lo que aparece en la parte inferior de la pantalla. El hierro no hemo es regulado. El hierro libre, que es el que se le aporta a la harina, no es regulado en cuanto a sosos. Este marcha un porcentaje.
El primero de estos trabajos vinculados al cáncer de mama no era con un foco puesto en el tema de carnes, sino que estaba relacionado a una posible regulación a través del MAPE, que tiene elementos que bloquean la absorción de hierro. Y bueno, ahí donde lo pusimos en consideración. Evidentemente que el hierro aquí empezó a mostrar que aumentaba la probabilidad de desarrollar cáncer. Aquí mostramos, por ejemplo, como en el caso del hierro total, este sería el tercio de las poco consumidoras, el tercio medio y el tercio de alta consumidora. Esto es un valor prácticamente igual. Todo el hierro considerado dietario en conjunto en estas mujeres uruguayas, unas con cáncer de mama, otras sin cáncer. Ese hierro en total no representa una variación. Pero nos encontramos que el hierro animal, si bien estuvo ligeramente estable, el que hace la diferencia es el hierro de las plantas en un sentido protector. O sea que nos está mostrando que aquellas mujeres que tendieron a tener un consumo medio o alto de hierro de plantas bajaron a las 2/3 partes, bajaron un tercio su riesgo de desarrollar cáncer. Y si, como acá el aporte en estos trabajos, uno de los aportes, creo, fue el de generar un índice entre el hierro de animal versus el hierro de plantas, un cociente. ¿tá? Cuando ese cociente animal-plantas va subiendo, en todas las mujeres hay modesto aumento de riesgo, que es bien claro en las premenopáusicas comparado con las posmenopáusicas. Y esto no es menor. Las premenopáusicas son habitualmente mujeres de menor de 50 años. En las mujeres más jóvenes asomó como un poco más fuerte el efecto de este hierro animal excesivo comparado con el hierro de planta. Podemos valernos de esto para hacer prevención, porque esta es otra vía para mostrarnos cómo un componente de la dieta en distintas fuentes opera en un sentido perjudicial cuando en este caso es excesivo. Otro estudio que fue a continuación era el estudio sobre el hierro, ya estudiado como hemo y no hemo, que tiene pequeños matices con el anterior. Esto es muy parecido, o sea que la muestra aquí en es muy parecido a lo que da para las bajas o altas consumidoras. Pero aquí muestra que las que consumen más bien hierro hemo, hierro original de animales, aumenta modestamente el riesgo, es un 50% más, ¿no? Y las que consumen el hierro no hemo, baja el riesgo, más o menos como vimos antes, en el caso del hierro de las plantas. Esto es muy coherente con el anterior porque los matices aquí son pocos. Pero nos está diferenciando los comportamientos estadísticos de la población estudiada en cuanto a lo que prevalece en su consumo. Y vean acá cómo también prácticamente cuando hacemos el cociente entre hierro hemo con el no hemo, ¿ah? Estamos viendo que las del tercio que consume más prácticamente es casi igual. Duplican su probabilidad respecto a las poco consumidoras. Aquí es bastante similar en las premenopáusicas y las posmenopáusicas. Globalmente, todas las mujeres, si tienen una proporción alta de hierro de origen animal versus origen de plantas, dicho de una manera parecida para entenderlo mejor, tienden a aumentar el riesgo, tienden a aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Esto lleva a que nosotros tenemos que ir mirando de moderar ese consumo de origen animal y en todo caso aumentar el de origen de plantas para que este cociente generado, esa proporción, cambie y bajen los riesgos. Otro estudio hecho respecto a el hierro fue sobre el cáncer de pulmón, que en el Uruguay se estudió mucho a lo largo de la década del 90 y luego también eh, respecto al tema de alimentación, cáncer de pulmón. Ocupa un lugar secundario, por supuesto, porque lo principal es el tabaquismo, pero la dieta influye. Y acá decidimos explorarlo, ya que este trabajo apuntaba a ser el primero publicado, en principio, respecto a esto. Y dio algunas cosas que abonan el terreno que ya conocíamos.
Lo voy a expresar simplemente en esta gráfica que tiene su complejidad, pero básicamente, digamos así. En rojo, la proporción de hierro hemo, animal. En amarillo, la proporción del hierro no hemo, animal, que también lo tiene. Y en gris, el hierro de plata. Entonces, lo que encontramos y que está resumido aquí por tablas anteriores que lo expresan es básicamente que con unas proporciones como las que vemos acá a la izquierda, son bastante parecidas entre sí, pongámosle, cuando el hierro de origen animal, entre rojo y amarillo, estamos hablando de unas 2/3, está en esa proporción con respecto al hierro de plantas, estamos en el bajo riesgo. A medida que el hierro de las plantas va achicando, como lo vemos a la derecha sucesivamente, y por lo tanto el hierro de origen animal va aumentando, vamos aumentando el riesgo que está representando para desarrollar cáncer de pulmón. Fíjense de aquí lo que sería prácticamente 2:1, casi la proporción. Acá estamos hablando de, es un 90:11, un 88:11, es una relación de más de 7 veces. Entonces, esto es abrumador. La relación de 7.4, exacto, que lo tengo aquí, y lo está representando un riesgo más alto. Así que también para pulmón, analizado debidamente, la llegada de ese hierro representa un aumento de riesgo. Y le voy a comentar, porque en el artículo está, se ha visto en estudios de algunos años atrás, cómo personas asmáticas, bronquíticos crónicos, personas con EPOC, tienen en sus tejidos pulmonares o bronquiales, tienen más hierro. Hay inflamación. Son tejidos inflamados. La bronquitis, la alveolitis y el tejido pulmonar que está cancerizado también ha pasado por etapas inflamatorias o las mantiene. El último de estos trabajos fue el de hierro y cáncer colorectal, que es un tema que ha venido siendo estudiado. Le pudimos hacer algún aporte original por lo de el hierro hemo y no hemo y el hierro animal y de plantas. También nos mostró cosas importantes. Aquí hay una tabla, es muy complicado y largo para describir. Lo que quiero señalar aquí que dio diferencias para hombres y para mujeres. Mientras aquel estudio de pulmón era hecho solo en hombres, este abarca una población, son 3.000 pacientes esta muestra, es una población de ambos sexos. Quiere decir que nosotros en este trabajo también encontramos con que puede haber aspectos de orden hormonal que están involucrados, que algunos se conocen, algunos no, pero nos muestra que no afecta igual el hierro de origen animal y el hierro de plantas a hombres y mujeres en la población total. Eso es importante. No se guíen por esto porque lo voy a pasar por alto, pero es importante destacar. Completó la serie, bien a fin de año pasado, el hierro, consumo de agua y el cáncer de vejiga. También nos mostró algún efecto. Tal vez era más modesto, porque el consumo de agua importa por componentes del agua propios del suelo, propios de la potabilización, propios del lugar de transporte. Pero aquí, en todo esto, gráfica que coloreé, que es la misma que aparece en el artículo, todos estos artículos aparecen, están en internet libre para que cualquiera los vea, son de acceso libre. Aquí vemos que, por ejemplo, asociación negativa, esto es en el sentido estadístico, el consumo de hierro de plantas, el hierro no hemo, el hierro total, es una asociación que figura como que es de bajo riesgo. Después aparecen bastante neutrales el hierro animal, el hierro hemo solo o con consumo alto de agua. La cosa empieza a ponerse más compleja aquí, donde se mezclan consumos de aguas, consumo de hierro también. Ya el riesgo va aumentando al doble o hasta cerca del triple. Y este grupo que está en rojo, que es la asociación más intensa, son altos consumos de mate con hierro, el hierro animal sobre el vegetal, alto consumo de agua, y el consumo de agua en las áreas rurales, que de por sí tiene fuentes que además
pueden tener otros elementos al obtenerse del subsuelo y nuestro suelo tener lugares donde hay alto contenido de algunos elementos minerales que son cancerígenos. El consumo puede estar volcado hacia la generación de un terreno propicio para que el cáncer de vejiga asome de una manera importante. En el mundo es importante. En el mundo hay más en los hombres que en las mujeres, también en Uruguay. No está creciendo en la proporción, pero está puesto en un cuarto lugar en hombres en el ranking y está inamovible. Y el cáncer de vejiga en Uruguay está entre, es el más alto de América y está alto en el mundo. No. En todo esto el hierro también juega su papel, pero la asociación va más por el lado de combinación con características de las aguas sobre todo. Hoy les citaba, ya estamos terminando, que la transferrina es un transportador que es importante, que está dentro de las cosas que se miden en sangre. Se puede medir la ferritina también, que importa y mucho. ¿No? Tenemos que tener una noción de que la ferritina, como el lugar de depósito y también que aparece en sangre medida, tiene un rango de normalidad muy amplio. Y eso lleva a que a veces el valor obtenido está dentro de normal y eso da tranquilidad, pero no deja de ser alto. Nosotros podemos irlo bajando de a poquito, muy lentamente. En algunos casos, quien puede donar sangre, cada tanto, pero muy bien, si está excedido. Pero si no, hay que tener una política individual de consumo de alimentos de origen en las plantas, sobre todo vegetales, legumbres, frutas y algo del mundo animal. Sobre todo carnes blancas, cuyo tenor de hierro, como en la cuarta o quinta parte de las carnes rojas, no genera problemas. Ya se ha visto experimentalmente cómo viniendo de las carnes blancas, asociado a otros, no genera problemas de exceso. No podemos prescribir del lado médico, digo, no podemos prescribir suplementos de hierro así como así, porque a veces alguna orientación puede llevarnos a pensar en una situación que es distinta. Cuando hay una infección, cuando hay inflamación por otros motivos, y en situaciones de desarrollo tumoral, se modifica la actividad de la epsilina, más hierro tiende a quedar atrapado. Puede aparecer hasta como una anemia, llegado el caso, que es artificial, porque el hierro está en el organismo, pero está atrapado, no está distribuido bien, y está faltando en la hemoglobina. Pero eso puede ser reversible. Bueno, esto era simplemente para ilustrar que en el año 19, de esos estudios iniciales sobre cáncer de mama y lo que era el consumo de hierro, lo pudimos presentar prácticamente en el estreno, en un congreso donde nos invitaron, que era sobre salud de la mujer y cáncer de mama, en MISA, que fue una buena oportunidad para comenzar a divulgar esto, aunque lógicamente después los artículos publicados son los que dan la divulgación en sí. Mientras tanto, los eventos permiten que un núcleo de personas que se allegan, como hoy aquí, a través de la distancia, permiten tomar conocimiento de cosas que no son ningún secreto. Así que, con lo de buenos alimentos, nutrientes esenciales y suplementos, nos podemos encaminar hacia una buena salud. Sin duda que regular el hierro que ingerimos a través de controlar lo que acabamos de explicar en este rato puede jugar un papel muy importante, no solo por el tema del cáncer, sino también por la diabetes, por problemas cardiovasculares, por problemas, otros problemas metabólicos y algunas otras enfermedades. Ni que hablar, que también juega un papel en el control de lo que es la regulación para la salud ósea. Así que con esto yo creo que el resumen ha podido ser de aporte, eso espero. Tengo que agradecer por la oportunidad de poder haber podido tener esta comunicación con ustedes y lógicamente que si se plantean preguntas, me consta perfectamente de que Isabel va a ser receptiva para después, llegado el caso, transmitirme.
Les agradezco mucho la atención que me han prestado. Muchas gracias, doctor Álvaro Ronco, por su participación en este evento. Y bueno, los esperamos a todos en la próxima conferencia que ahora vamos a brindar y continuamos en este día. Gracias.